Buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha, profe. Bueno, ¿cómo les va? Estoy admitiendo a los últimos que se están incorporando ahora y en un ratito ya empezamos. Bueno, les vuelvo a decir, a saludar a los que recién ingresaron. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Para los que están, mientras estoy admitiendo a los últimos, les consulto, bueno, si han tenido algún inconveniente con el material, con acceder al Classroom, si tienen alguna consulta con ese tema. No, profe, clarísimo. De hecho, lo mismo que usted iba diciendo en la clase anterior es lo que está en las páginas que nos envió, así que bien, uno puede seguir la lectura y compararlo con lo Sí, que usted va diciendo y esa es la idea. creo que De es una hecho, excelente bueno, práctica. una de las compañeras, no me acuerdo quién, grabó la clase, después la voy a subir al Classroom para que tengan los que no están, creo que hay un par de ustedes que no, o por lo menos del listado, que no están en el WhatsApp. Eh, entonces, así las tienen todos disponibles, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar ahora con la presentación. Yo a las 20:30 tengo que dejar porque tengo una entrevista de 35, así que justo espero, bueno, que podamos cerrar este edema con esa hora. Y, y bueno, después, antes digamos, de empezar con la presentación, les comento que estoy preparando el trabajo práctico para que se los voy a subir apenas lo tenga terminado, eh, de estos temas que estamos viendo ahora. Es más que nada un trabajo de interpretación, o sea, no, porque es mucha teoría lo que estamos viendo, o sea, es teórico todo el contenido. Y, y bueno, y para la próxima clase, no sé si el lunes o el miércoles, vamos a hacer un trabajo en grupo, colaborativo, acá mismo en el aula, o sea, así que vamos a tener un tiempo, digamos, de desarrollo de la materia y otro tiempo donde vamos a trabajar sobre sobre lo que estamos viendo, sobre los contenidos que estamos viendo.
Así que bueno, les recomiendo que lean todo el material, que vaya subiendo. Les voy a subir un par de cosas más que tienen, digamos, la misma relación. Van a ver que estamos hablando siempre, digamos, desde distintos enfoques, hablando un poco de lo mismo, de la empresa, de la información. Así que, digamos, del sistema contable como información, como sistema de información, y, y como su utilidad para la toma de decisiones, ¿no? Así que en realidad, más que nada, estos primeros apuntes, más que nada lo que nos llevan es a familiarizarnos con la terminología, con este nuevo lenguaje, digamos, contable. Y por ahí, bueno, lo vamos a ir trabajando un poco en este trabajo colaborativo que estoy preparando para la próxima semana. Bueno, entonces ahora voy a empezar con la presentación. Esperen un segundito. Bueno, supongo que ahí estarán viendo. Bueno, vamos a empezar con, esto es una especie de continuación de lo que vimos la semana pasada, o sea, el lunes digo, donde estamos hablando del SIC, ya le decimos al Sistema de Información Contable, y nos vamos a adentrar un poquito con más detalle, ¿no? En algunas cuestiones que vimos en forma superficial en la clase anterior. Lo que estamos hablando, bueno, cuando decimos qué es el sistema de información contable, estamos hablando de un conjunto de reglas que permite capturar, clasificar, ordenar, registrar, ¿qué cosa? Datos de la empresa, fundamentalmente datos de orden económico, para que después podamos brindar o emitir una información contable a un grupo de usuarios que pueden estar dentro o fuera de la organización. Bueno, este sistema, cuando hablamos de que es un sistema como tal, tiene un determinado orden de interacción y elementos, donde tiene una entrada, un proceso y una salida. Esto es en forma, digamos, gráfica, el concepto anterior. La entrada van a ser esos datos que están dados por comprobantes. El proceso va a ser esa clasificación, esa registración, ese cálculo, ese almacenamiento, o sea, lo que va a surgir dentro de esto que vamos a llamar nosotros la contabilidad. Y la salida va a ser esa información, que va a estar en forma de estados contables, informes, o sea, informes gerenciales o informes, después vamos a ver qué otros informes vamos a poder hacer o estamos en condiciones de hacer con todos esos datos que ingresaron, digamos, y con su proceso ya establecido, ¿no? Eso después se retroalimenta, o sea, esos informes nos dan una visión que podemos, para poder volver otra vez a generar otros datos y volver a hacer este mismo proceso una y otra vez. Entonces, el primer paso que estábamos hablando ahí de la entrada es, como le decíamos antes, reunir datos, que esos datos surgían de los comprobantes. ¿Qué son los comprobantes? Son documentos comerciales. Ustedes tienen una materia que se llama documentos comerciales, que creo que la tienen ahora o
o en el otro cuatrimestre, pero van a verla con más detalle. Si me quieren hacer alguna consulta, díganme por voz, porque no. Esos documentos comerciales son los que son, digamos, los comprobantes, los respaldos, por decirlo, respaldos en papel. En realidad ahora ya no están en papel porque pueden ser electrónicos, pero es la documentación respaldatoria de las operaciones, de las transacciones, de los hechos económicos que ocurren dentro de una empresa. Es decir, si yo vendo, tengo que generar un documento que me respalde esa venta. Si compro, alguien me tiene que, o sea, a la persona que yo le compro, me tiene que generar también un documento que respalde esa compra. Y así, si cobro un determinado importe, también. Si pago, también. Porque no es lo mismo una cosa y la otra. Después vamos a ver el proceso, digamos, el ciclo operativo de una empresa, donde van a ver que son muy pocas las operaciones, pero que generan bastante documentación. Pero es importante que identifiquemos en qué momento se genera cada documento. Entonces, esos documentos siempre los vamos a relacionar a hechos, a datos, o sea, son datos que nos vamos a relacionar con hechos. Hay hechos que obviamente no generan datos, no generan comprobantes, entonces ahí tenemos que ver si realmente forma parte del sistema de información contable. Por ahí forma parte de un sistema de información general, ¿no? Pero no necesariamente de información contable porque no se pueden procesar. Esto, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que, no sé, tiene algún tipo de cultivo, por ejemplo, empresa agropecuaria, y nos enteramos que hay una tormenta o un sistema, digamos, que viene algún pronóstico climatológico que nos va a perjudicar, es un dato, forma parte de la información que seguramente nos va a afectar a la producción, digamos, de la actividad económica que estamos haciendo, pero no se puede registrar, no se puede, no se puede someter a este proceso contable. Entonces, por eso es que después vamos a ver qué tipos de documentos y qué operaciones y transacciones son las que ingresan a este sistema de información contable. Bueno, estos comprobantes, como dice acá, tienen estas finalidades. Son constancia de las operaciones, o sea, respaldo de esas operaciones. Si alguien viene digamos, a reclamar determinada situación que tenga que ver con esa venta o esa compra, tenemos ese respaldo. Ya sea por la cantidad de lo que hayamos vendido, por el precio, o sea, puede haber varias situaciones en las cuales haya discrepancias. Eso es básicamente lo que respalda nuestra operación. También sirve obviamente como información porque necesito saber cuánto vendí, cuánto compré, ¿no? Cuánto pagué, cuánto cobré. Sirve de base, digo, de los registros contables, que es un poco lo mismo que estábamos diciendo, y facilitan la tarea de fiscalización y control fiscal, o sea, tanto del Estado, del Estado provincial, del Estado nacional, o sea, de todos los organismos que nos pueden fiscalizar. Y también de nuestro control, porque si nosotros tenemos que controlar cuánto vendimos, cuánto compramos, tenemos esos documentos que respaldan esas operaciones. Entonces, todo esto es el primer paso. Esperen un segundito. El primer paso de nuestro proceso, de nuestro sistema de información contable, de cómo se va a manejar, ¿no? El segundo paso es la parte del proceso del dato, que es precisamente la técnica contable, que es lo que nosotros vamos a aprender en esta materia. O sea, la primera parte, porque después van a tener en segundo año otra parte y en tercer año otra vez. O sea, ahí culminarán con la técnica contable en su totalidad, digamos. Bueno,
esto que vamos a utilizar, o sea, que vamos a hacer, que es la técnica contable para registrar estas operaciones, es un procedimiento, tiene validez universal, tiene sus normas, tiene, digamos, su lógica, y es lo que nos va a dar lo que nos va a permitir procesar la información y suministrar, digamos, como salida la información contable. Este proceso acá se simplifica en estas 4 operaciones, en estas 4 instancias, que son primero la lectura del comprobante, saber, digamos, qué es lo que estamos tomando como base para nuestro registro, determinar qué operación surge de ese comprobante, ¿no? Por eso tienen que identificar cada uno de los documentos comerciales para saber de qué estamos hablando, si sirve para registrar una venta, una compra, un cobro, un pago, una inversión, un depósito. Bueno, hay un montón de operaciones que podemos hacer. Digamos, extraer los datos, o sea, de esa documentación hay que sacar los datos relevantes, ¿no? Lo que nos sirva para registrarlo, y obviamente después registrar la operación a través de esa técnica contable. Y por último, producir la información contable, o sea, lo que estábamos diciendo desde el primer día. La finalidad de todo este sistema es producir información a distintos usuarios. Y acá, digamos, la finalidad, como lo volvemos a repetir, siempre es, la finalidad de toda esta información es para que el que toma decisiones, o sea, la persona o el equipo que toma decisiones dentro de una organización o dentro de un ente, ya sea una sola persona o ya sea un directorio, no importa el tamaño, es lo que decíamos el otro día, porque esto sirve para todos los tamaños, para todos los sujetos, todas las categorías jurídicas. Para quien toma decisiones, esta información tiene que servir, tiene que ser, digamos, útil. El que toma decisiones desde adentro y el que toma decisiones desde afuera. Y después, o sea, esto lo vamos a emplear ahora en un ratito, porque depende de quién sea el usuario, también va a ser la información. No es que la información va a ser distinta, sino que va a ser, o sea, digamos que no es que vamos a hacer una información, digamos, para adentro y después vamos a disfrazar eso y vamos a hacer otra para el externo, sino que es la misma pero con distinto nivel digamos, de detalle, por decirlo de alguna manera. Bueno, dentro de esa organización obviamente va a servir para planificar hacia adelante, ¿no? Para decir, bueno, cómo estamos y cómo queremos estar en un futuro, para coordinar algunas actividades y para controlar lo que ya se hizo. Si es que estamos o sea, en concordancia con nuestros objetivos, o nos estamos desviando, y ver, bueno, qué es lo que pasa ahí con esos desvíos, cómo los podemos corregir. Que es, bueno, más o menos esto que dice abajo, que ofrece una visión para verificar el alcance de los objetivos que se propone desarrollar esta organización. Bueno, este sistema de información contable tiene como varios subsistemas, entre los cuales, bueno, hay uno que es el de información de uso interno. Entonces, esto es hacia adentro de la organización. Es para la información que va a surgir de acá, es para adentro, para las distintas áreas que tiene una organización. Esto lo van a ver tal vez con más detalle cuando o ya lo están viendo capaz, no sé si tienen la materia de organización, o sea, administración de las organizaciones, creo que se llama, pero acá lo vamos a ver como para que tengan una idea de qué significa esto. ¿Alguien está hablando? Por favor, apaguen los micrófonos. Ana Quiroga, tenés necesito que se muteen, por favor.
Bueno, volviendo acá al tema, entonces, les decía que era para dentro de la empresa. Acá, por ahí ustedes van a decir, bueno, pero esto estamos hablando de empresas grandes. No necesariamente, todas estas tareas las lleva una sola persona, o una persona y un ayudante, pero que las tienen que hacer a todas. Normalmente tienen que hacerlas a todas, las hacen casi intuitivamente, algunos las hacen intuitivamente, sin tener mucha formación, las hacen porque las hicieron desde siempre, y, y bueno, pero las hacen porque si no, no podrían subsistir en el mercado. Entonces, fíjense, las áreas de decisión, hay una persona o varias que determinan la decisión de la empresa. O sea, hay alguien, en algún momento cuando nació esta empresa, nació este ente, eh, se definieron los objetivos, las políticas, o sea, el para qué y el cómo, y estas áreas de decisión, digamos, son las que lo han definido, y después alguien los tiene que llevar adelante, o sea, los tiene que ejecutar, tiene que decir, bueno, esto se va a hacer de esta manera, y alguien tiene que controlar cómo lo hace, cómo se hace, y bueno, y esto va en un círculo de retroalimentación para ver si estamos haciendo las cosas bien o no. Esto genera, digamos, informes. Todo esto, digamos, está como también supeditado o condicionado por las oportunidades y las restricciones del mercado. O sea, hay veces que hay oportunidades que hacen que estos planes, estos objetivos y políticas se redirijan hacia un lado, y otras veces restricciones que hacen que se vuelva hacia atrás y se vuelva a fijar otros objetivos y otras políticas. Por eso es que le digo que esto es un camino que va y viene todo el tiempo. Bueno, entonces acá es necesario para que sepan qué es cuáles son las áreas y cuáles son cómo se llamarían en teoría las personas o quiénes lo llevarían adelante estas áreas y qué información generan, ¿no? Porque los decisores, digamos, los que fijan, los que tienen la decisión los dueños, digamos, de la empresa, son los que fijan los objetivos y las políticas, y lo que van a dar como información va a ser los parámetros de crecimiento y la rentabilidad del negocio. O sea, nos va a dar como el marco para la que es la empresa de hacia adentro, de qué es lo que quieren, cuánto quieren crecer, cuánto quieren producir, cuánto quieren ganar. O sea, no sé, los que creo que algunos de ustedes trabajan en fábricas, es muy común que establezcan parámetros de producción, de crecimiento. Fíjense en los diarios que siempre aparecen noticias donde nos establecen las empresas locales o nacionales, dónde quieren invertir, cuánto quieren producir, o qué productos quieren insertar en el mercado. O sea, todas esas cuestiones, o sea, están en ese nivel, ¿no? En ese nivel de quienes fijan políticas y objetivos. O sea, son los dueños o los socios o los accionistas, depende de qué tipo de empresa estemos hablando, pero en mayor o menor medida esa área es la que fija para el rumbo, digamos, de la empresa. Después tenemos quienes los planifican, digamos que son los gerentes, que obviamente para que todo eso se lleve adelante tienen que hacer presupuesto, a ver cuánto nos va a salir, digamos, llevar este crecimiento en ventas, en gastos de fabricación, en gastos financieros, bueno, y todos los informes gerenciales que sean necesarios. Después, o sea, esta gente es la que piensa a ver cómo llevar adelante eso, cómo, o sea, lo planifica, no es que lo lleva adelante, no es que lo operativiza, no es que lo ejecuta, sino que lo piensa. Ya después nos vamos al área de ejecución, que son los jefes operativos, los que están en la línea, digamos, por decirlo de alguna manera, en la línea de trabajo, en el frente de la batalla, o sea, los que van, los vendedores, los que van a poner la cara, por decirlo de alguna manera, que son los que ejecutan eso y que tienen que lograr esas metas, ¿no? Esas personas, lo que se va a generar ahí como información van a ser informes del área, cuánto se produjo,
cómo se produjo, bueno, una serie de datos que tienen que ver con esas áreas. Y por último están las áreas de control, donde se verifica, digamos, que esos presupuestos se llevan adelante, si la calidad de lo que se produjo está bien, bueno, está conforme a lo que se presupuestó, entonces hacen informes de los desvíos y variaciones. Y esto después vuelve al área de planeamiento o al área digamos, de políticas, y para retroalimentar y corregir los desvíos. O sea, desvíos y variaciones significa que hay algo que no funcionó de acuerdo a lo que estaba planificado. Es decir, puede ser un desvío pequeño, puede ser un desvío grande, entonces todo depende de qué es lo que haya que corregir. Es donde, o sea, ahí es donde se corrige, se rectifica el rumbo. Esos presupuestos que dijimos acá, que los generaba el sector de planeamiento, van a ser presupuestos de venta, de fabricación y de gasto. O sea, determina cuánto se va a vender en función a, qué sé yo, por ejemplo, cuánto quieren, o sea, normalmente se fija en porcentajes. No sé, suponiendo, para esto hay un montón de, digamos, de formas, pero normalmente se basan en datos históricos, o sea, cómo viene desempeñándose la empresa, y en función de eso, no solamente cuánto viene vendiendo, sino qué porcentaje del mercado está cubriendo, por ejemplo, y cuánto se piensa crecer, ¿no? Cuánto está dispuesto en la empresa a invertir para crecer. En función de eso, que tienen que ser datos, o sea, estamos hablando de presupuestos, o sea, presupuesto. Nosotros suponemos previamente que vamos a crecer en esto, pero tiene que ser bastante, a ver, eh, bastante realistas, porque no sirve de nada hacer presupuestos grandilocuentes, porque después, digamos, los desvíos van a ser muy grandes. Entonces tienen que ser realistas, ni muy optimistas ni muy pesimistas, realistas. En función de esas personas. ¿Alguna pregunta? Presupuestos tendría que ver más que nada como lo que sería finalidad, digamos. Mira, en realidad, o sea, ¿a qué te referís vos como finalidad? O sea, ¿cuál es el objetivo, decís vos? Claro, porque la finalidad uno estudia lo que sería la organización o la empresa a futuro, se ven los gastos, claro, inversiones. claro. La empresa todos los años, o sea, como que fija sus objetivos y dice, bueno, este año queremos crecer un 10% o incorporarnos en el mercado no sé, estamos en un 10% del mercado, estamos ocupando un 10% del mercado local, por ejemplo, y queremos llevarlo al 20% o no, siempre como que se manejan con porcentajes, o digamos. Se miden en estadísticas, ¿no? Sí, por eso digo yo que todo esto viene como de información previa, histórica, que puede ser, digamos, información estadística, puede ser, por ejemplo, o sea, a ver, se genera esta información que es interna, que es real, o sea, yo quiero crecer tanto, pero basada en qué supuestos, por eso se llama presupuestos. En los supuestos de que, por ejemplo, el sector de la industria automotriz creció un 20%, bla, bla, bla. O sea, hay un montón de información que tenemos en el mercado que nos puede dar datos para que nosotros podamos decir, bueno, podemos llegar a crecer, podemos llegar a insertarnos en el mercado de esta manera, con este porcentaje, con estos precios, porque bueno, después van a ver que van a tener otras materias que van a ver cómo se saca, cómo se llega a un precio de venta, cómo se llega a, a una cantidad de ventas, ¿no? Que las ventas están marcadas no solamente por el precio, sino por las cantidades. Bueno, ¿por qué? Porque podemos decir, bueno, quiero crecer en cantidad, pero el precio la política de precio va a ser una política, digamos,
eh, conservadora, no queremos aumentar los precios, entonces lo que tenemos que aumentar son las cantidades, o al revés, ¿no? Bueno, las cantidades vamos a hacer igual, pero los precios los vamos a levantar, porque vamos a hacer un producto diferenciado, o sea, hay todo un montón de estrategias que lo van a ver en comercialización, lo van a ver en otras materias, donde van a poder definir estos parámetros y estas cuestiones para poder definir estos presupuestos de ventas. Una vez que definieron el presupuesto de venta, que es el más complejo, por decirlo de alguna manera, porque obviamente ahí se están jugando estas cuestiones tanto razonables, o sea, racionales en el sentido de decir, en todos los supuestos que me voy a fijar, en cómo viene el mercado, cómo está el poder adquisitivo de la gente, cómo está la situación económica en general, ¿no? Una serie de variables que las vamos a tener en cuenta. Después de eso, una vez que definen el presupuesto de ventas, los otros presupuestos salen como de taquito. ¿Por qué? Porque si yo digo voy a vender tanto, ahí voy a empezar a ver cuánto voy a gastar o cuánto voy a tener de costo de fabricación, porque va a estar fijado en función de lo que quiero vender. Entonces después, a partir de ahí sale cuánto es lo que me va a salir el costo de fabricación, o sea, el presupuesto de fabricación, el presupuesto de gastos, que los presupuestos de fabricación tienen que ver con el producto, con el servicio que quiero hacer directamente, pero después están todos los gastos asociados que no tienen vinculación directa con el producto, sino con la estructura que tengo, administrativa, comercial, financiera. Todo eso va a formar parte de los gastos. Bueno, eso va a estar como relacionado una cosa con la otra. Después los presupuestos financieros, como yo ya acá tengo un determinado nivel de ventas, bueno, de gastos, y necesito saber con qué lo voy a financiar, o sea, ¿quién va a poner? ¿Cuánto dinero necesito para llevar adelante ese presupuesto? ¿De dónde lo voy a conseguir? O sea, ¿cuánto se va a generar con esto? Pero también, por otro lado, ¿quién lo va a financiar? ¿Lo financian los socios? ¿Lo financian los accionistas? ¿Lo financian los terceros? No estamos refiriéndonos a terceros, pueden ser entidades financieras, entidades crediticias. ¿Cómo se financia eso? Y por último, o sea, ¿cómo es el flujo de dinero, digamos, que se va a dar, ¿no? Y por último, los presupuestos de inversión. Si yo tengo para realizar estas ventas, tengo que invertir porque, por ejemplo, necesito renovar una maquinaria, un equipamiento, para que esas ventas sean, o sea, para que ese presupuesto que se estableció se lleve adelante, hay que hacer inversiones de determinado tipo. Habrá que ver también eso, qué presupuesto, o sea, qué inversiones hay que hacer y obviamente quién las va a pagar, o de dónde va a salir el financiamiento de eso. Bueno, esto es la parte de presupuesto, pero después tenemos la parte de planificación. La planificación que también tiene que ver con distintos ejes económicos, este pronóstico de resultados. ¿De qué resultados estamos hablando? ¿Qué resultados voy a tener, digamos, en función de estos presupuestos? Si voy a tener, ¿cuántos resultados? Me refiero a qué ganancias voy a tener, ¿no? El planeamiento financiero, lo que hablamos recién, cómo voy a proyectar esta aplicación de fondos, o sea, estos recursos financieros, este dinero, de dónde va a salir, o sea, el origen, cómo lo voy a ir aplicando, o sea, cómo lo voy a ir, digamos, usando a lo largo del ejercicio, ¿no? Porque las aplicaciones son los usos de estos fondos. Y técnicamente la proyección de la capacidad de producción. Es lo que hablábamos recién con ese proyecto, ese presupuesto de inversión. Yo tengo que proyectar la capacidad de producción que voy a tener, y en función de eso ver qué inversiones tendré que hacer. Y después hay una cuestión que es la planificación estratégica, que es como
también tiene que ver con con los decisores, con los que toman decisiones, y que acá se plantea una herramienta que se llama tablero de control, que es una especie de, por decirlo de alguna manera, vieron los pilotos de aviones que tienen todos los tableros con con todas las variables que tienen que tener en cuenta para que realizar el viaje y que no tengan inconvenientes. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto es un viaje de la empresa donde tiene que mirar todas estas características, estas variables, para que funcione, digamos, de acuerdo a lo que pensó o sea, de acuerdo a sus proyecciones, ¿no? Entonces, este tablero de control que va a tener muchos indicadores económicos, financieros, proyectados, ¿no? Porque están en función a las perspectivas que tiene la empresa, va a estar, digamos, ¿cómo es? Va a estar influenciado por estas variables. Financiera, digamos, la variable financiera como una de las perspectivas, digamos, más importantes, porque tenemos que ver qué rentabilidad va a tener, qué liquidez, cómo va a ser su ciclo de cobranza. En cuanto a la perspectiva del cliente, eh, cómo van a ser las ventas, cómo va a reaccionar ese mercado, cómo va a ser la participación en ese mercado, ¿no? De acuerdo a nuestro proceso interno, o sea, internamente para dentro de la empresa, a ver cómo va a funcionar todo lo que tenga que ver con el proceso productivo, los stocks, la capacidad de producción, el personal, por eso que está ligado a la formación y el crecimiento, a ver qué formación necesita este personal, cómo nos abocamos a el crecimiento también de este personal, ¿no? También vemos otras facetas que tienen que ver con lo social, tanto interno como externo, porque es importante ver cómo nos ve el empleado internamente, cómo ve la empresa, y desde afuera también cómo nos ve la comunidad, ¿no? Esas son cuestiones que son que son, digamos, distintas, que nos dan distintos indicadores y que no los vamos, o sea, no los vamos a ver acá en esta materia porque es de otra materia, pero que es importante que por ahí sepan que existe información que se genera para este tipo de actividades. Y después vamos a lo que es el subsistema de información de uso externo. O sea, hasta ahora era todo para adentro. Ahora, ¿qué pasa con toda la información esta que vimos hasta ahora? Esa información que se genera primero, tiene dos condiciones que son como diferenciales con respecto a la de uso externo. En principio no tienen normas legales, o sea, toda esa información es interna y bajo las normas de la empresa. O sea, no hay nadie o no hay ningún, digamos, como una normativa que diga cómo tenés que hacer los informes de presupuestos de ventas, los informes gerenciales, las proyecciones, nada de eso. Y normalmente es una información reservada. Es reservada para los usuarios internos que la requieran. De hecho, es tan reservada que a veces cuando sale puede provocar problemas a la empresa. Supongo que algún momento habrán escuchado hablar del espionaje industrial, o sea, de situaciones, por ejemplo, de deslealtad del empleado, que no sé, sacó información de clientelas, de prototipos de equipamientos o de algún nuevo producto que salió, o sea, que salió antes